Hola a todos y bienvenidos. Estamos de nuevo con Baldur's Gate 3 con clases aleatorias. Bueno, las normas las puse el otro día en pantalla. Yo creo que la mejor forma es esta. Las dejamos aquí puestas un momentito mientras voy comentando. Tavi va a ser brujo. Clase bárbaro. Corazón sombrío guerrera. Con Gale ya pusimos la primera multiclase, entonces va a ser hechicero brujo. Y Astarion clérigo, un poco raro, pero bueno, Astarion clérigo. Vale, se estaba la pantalla negra y no aparecían las normas. A ver si... O eso no me está tirando bien. Ah, vale, ya está. Sí, creo que era mi móvil. Vale, pues lo que decía. Ahí están las normas. Y ya podemos tirar para adelante. Bueno, primero de todo, nivel 3. Ya podemos visitar la arboleda, que nos la habíamos dejado pendientes. Una cosa. Nos va a venir bien también para ganar algo de experiencia. There are children here, you fool! We was running for our lives. You led them straight to us, and you let them take the druid too? Unbelievable! Vale, pues... Acaba de terminar un combate y ya tienes ganas de empezar otro. Relájate. Tell that to the dead at the gate. Shut it, Horns! I'd be lying dead next to the goblins if you'd stalled any longer. My duty is to this camp. Oh, God forbid you risk your precious tail. But I shouldn't be surprised. Foulbloods ain't known for courage. You see the tiefling's jaw clench. He's about to erupt. Vale. Vamos a persuadirles un poquito. Para que no se peguen y se queden ambos en el campamento. Justo, pero llegamos. You're right. There's too much at stake. Worried about your precious hides, the both of you. Enough! Squabbling is pointless. The goblins have found us. At least we agree on that. More goblin Vale. vermin could be on their way. Se quedan. More worried about this parasite than a few goblins. We need a healer. Bueno, supongo que se me oye. Sí, perfecto. No, you just care about your stupid apprenticeship.
Vale, a nivel 3, ¿qué tipo de armaduras van apareciendo? Thanks for fighting off those goblins. If you need to replace any gear, just ask. My selection's pretty slim. I had to leave most of my equipment in Elturel. Acolchada, guarnecida. Nada que me interese. 149 vale el escudo este, que nos ayuda en las tiradas de salvación. Voy a pillar. Y aparte de eso, pues tenemos el arco corto de caza, que nos vendría bien. Creo que ya está, creo que de aquí no me interesa nada más, no tengo ningún... No hay ningún arma así de estas especiales. Bueno, pues el escudito... Vale, aquí está Wyll. Go on. Give me a best shot. Not bad. Again. I can't do it. I'm not like you. Umi, I don't need you to be like me. You just have to buy enough time to run. Come on. I believe in you. You can do this. Es un buen consejo, chaval. Harías bien en seguirlo. You're on the right path, Umi. Go on now. Practice what you've learned. Well met. The blade of frontiers at your... The man's smile bends downward, and his thoughts become yours. You are the blade of frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single curled horn, blazes with flame, bloodied great axe held high. Hell's great fires. You were on the ship. Sí, y compartimos parásitos. Doomed to shed our skin and become a lithid, or so the stories go. But we haven't sprouted any tentacles. Not yet, anyway. Could just be good luck. I'm not so... Your minds collide once more. Wyll chases the fiend ignited with rancor. She is an infernal war devil. A threat to the living. Evil incarnate. Shit! You saw her. Advocatus Diaboli. Las caza en los infiernos, peligroso territorio. I'm no stranger to the infernal. Better to slay a devil before her fires burn common folk to ash. Her name is Karlach, an archdevil soldier I swore on my good eye to kill. I tracked her through the hells to the Mind Flayer ship, but the damned Illithids infected me before I could end her. She's out there now, preying on the innocent. I don't kill her, she'll leave behind nothing but a trail of corpses. Unamos fuerzas. Bueno, no. Pretendo curar esta infección. Sugiero que colaboremos mejor. Just so you know, my first duty is Karlach. I'm oath-bound to go after her. But I won't deny this infection is bothersome. I accept your invitation. Vale. I'm up for the challenge. You've just got to make a little space. Muy bien, nos vemos en el campamento. A splendid plan. We'll talk more there.
Vale, necesito que estos se piren de aquí, porque si no, están mirando hacia allá y no le puedo robar a aquel vendedor. Hells! We can't just leave. They're kin! I'll not gamble our lives, our futures, on people who are as good as dead. We must leave for Baldur's Gate at once. Can we all just take a moment, please? What's the point in blazing spells if we don't bloody use them? We should stay! These people aren't fighters. We can help! Or yell louder. That's fine too. Debéis quedaros, una sola espada podría marcar la diferencia. Thank you. It's the right thing to do, and you know it. She's right, Roland. We're better than this. Zergan. Fine, I'll stay too. Lest you both end up with your throat slit by goblin blade. Thank you, Roland. Vale. Don't be grumpy, Roland. Pues ya se mueven. Y como se mueven, nadie está mirando aquí. Con lo que puedo proceder a robar. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a salvar, si es posible, a Arabella. Just give me the side eye. Is that normal? Please, let us through. Let my daughter go right now! She's a thief, hellspawn. And you will wait for Korga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Mragrasham, or I'll rip your damn throat out! Come, Magrin, give him a chance. You, get back! De no ser por mí, los goblins os habrían pasado por encima. Iré donde me dé la gana. Keep back! Force my hand and I'll show you its claws. A moment, Giorna. What? Oh, I understand. You. Apparently Korga wants to see you. Go ahead. I'm sorry. I'm sorry. Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. Encerrarla, pero si tan solo es una She's niña. a parasite. She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. Suéltala. Me ocuparé de que no se metan más líos. Very well. She may go. Break your word, and my serpent shall feed. Sif, Tila to me! Out, thief. My grace has its limits. It hurts. Thank you, Korga. Master Halsin... Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. I know that look. You're wondering why I was in pain before.
let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. ¿Duele mucho? Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Ese artefacto parece protegernos de alguna manera. ¿Aún lo tienes? You could say that. And yes, I still have it. Curioso que tengas un objeto que puede protegernos. ¿Cómo lo conseguiste? I suppose, if we're going to keep helping each other, I might as well tell you. I was part of a group sent to retrieve it. Bring it to Baldur's Gate for our goddess. I worship Shah, the mistress of the night. It's my mission to deliver the artifact to her secret cloister in Baldur's Gate. It hurts. Como siempre, Sar, cada vez que... Now that you have the truth, please don't make a big fuss about it. Cada vez que Corazón Sombrío hace algo que no le gusta, pues la cicatriz... ¡Chum! Me da igual a quien adores, tenemos problemas más acuciantes. True. I didn't think you'd react so pragmatically. Perhaps I should have told you sooner. Ahora que la verdad ha salido a la luz, cuéntame más. All right. As I said, Shah is my patron, my mistress, goddess of darkness and loss. I assume you've heard of her? Honestamente, tu fe es algo que solo te concierne a ti. No te juzgaré por ello. Curious. Most are afraid of my lady. I think I did well by joining you. Most agreeable company. Vale, si me acerco a los lobos me dará otra conversación, imagino. Que no sé dónde están, por cierto. Vale, aquí está Nettie. They did a number on you, didn't they? Does that... I see you. Just give me a moment. This medicatrix. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? Un remedio y parece que ha acudido a la persona adecuada. I do what I can. For most folks, that's enough. Come here. Let's have a look at you. You seem healthy enough. A bit tired around the eyes, maybe. A ver, no hay otra forma bonita de decir esto. Tengo un renacuajo en la cabeza. A tadpole. A mind flayer tadpole. ¿Los conoces? ¿Me puedes ayudar? I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. We need to be quick. Antes que nada, tenemos a Wyll pendiente, ¿eh? De pegarle una tiradilla a ver qué clase nos toca. Paladín. Me están tocando un montón de clases a melee. Vale, pues si va a ser paladín. Tenemos antiguos. Tenemos venganza. Tenemos devoción. Mientras no me toque devoción, cualquiera de los otros dos me parece una maravilla.
Venganza. Vale. Escondemos la ruleta. Y Wyll. Paladín. Venganza. Is life but a waking death, or doth it serve some other purpose? The Blade of Frontiers at your calling. Me gustaría que me I'd acompañases. love to join, but I don't think there's enough space for me to squeeze in. Se marcha la Isil. How delicious. Defender of the people. ¿Dónde está Mustio? ¿Por aquí arriba? Sí. I shall be here in thy camp for whenever, as thou desires. Me encanta cuando cambias de clase que se oye la risa de mi Zora por detrás. Un pequeño detalle para burlarse de que no te vas a librar de tu acto solo por cambiar de clase. Bien, hemos dicho que nos tocaba juramento de venganza. Vale, y ahora ¿paladina destreza o paladina fuerza? Para empezar, me gustaría ser paladina destreza. Luego ya lo cambiaré. Ya tengo un soldado a 2 manos. Entonces, paladín. Constitución y carisma. Esa armadura me está costando los rolls. All right, what now? Defender of the people. Is life but a waking death, or doth it serve some other purpose? 4 a 11. 4 a 9, pues 4 a 11 gana. Que calle. Looking ahead. Someone there?
sharp as ever. Vale, a nivel 2 ganamos los castigos divinos. Y vamos a ir. O duelo defensa. Voy a ir a defensa. Me gusta jugar seguro cuando juego modo honor, la verdad. Poder aumentar la clase de armadura, sobre todo con tantos enemigos que hacen daño físico, está muy pero que muy bien. Vale, curar heridas no me gusta nada, siempre lo digo. Duelo forzado tampoco, es un... Voy allá. Acción. Escudo de fe. Este para meter daño de fuego en un combate o dos que vamos a tener por delante. Vale, y a nivel 3 tenemos voto de enemistad. Que esto es muy muy bueno. Muy muy bueno. Castigo atronador nos va a venir bien para con ciertas criaturas que son como unas bolas, son débiles a trueno. Que son resistentes a todo lo demás y que encima son unas chivatas que van avisando a los enemigos en fortalezas del absoluto. Un poquito más de dinero, así que le voy a volver a robar a este. Si fuera ladrón lo tendría ya. Vamos. Finiquitadísimo. Juraría que había robado más pociones de estas de hablar con animales. Ah, sí, están aquí. Bingo. I've got a long road ahead. Head on it. 9 and 13 more. I've known a few warlocks in my time. Talented, of course, though sometimes too eager to listen to the devils on their shoulders. Comes with the territory, unfortunately. I'd be delighted, though someone else will need to watch the cook. Vale, Nettie se ha venido por este pasadizo. Ahí hay un parásito de los que me puedo comer. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. ¿Tengo el mismo parásito que el Drow? Seems so. Gave Master Halson a right start. It's why he joined the adventurers on their expedition. To find out what was happening. A pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. You don't have to be here for this. I'd like to stay, if it's all the same.
All right. Let's see what we can do. Gracias, tu ayuda es bienvenida. Of course. Now, tell me what's been happening. Any symptoms? Strange events? Puedo entrar en la mente de cualquier otro infectado. Victims can identify each other. Not that the others know they're victims, of course. How'd you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. En una nave azotamentes. Secuestraron e infectaron. A mind flayer ship? But Master Halsin was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. Lo juro. I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halsin and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hells was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. Dime si existe cura o no. You can't cure what you don't understand. And as much as I know about mind flayers, I can't make heads nor tails of this. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Entonces, ¿crees que es solo cuestión de tiempo? Could be. But there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Selûne. And I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers. Joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. ¿Qué quieres que haga? The thing is, I've sent birds to find him. But the place is rotten with goblins. None of us can even get close. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? Está bien, encontraré a Halsin. Thank you. It would mean everything to the Grove. To me. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Selûne. And Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. Sí. One step at a time, Nettie. Come on. Wyvern poison. Vale, haber contactado con Nettie. Uy, espera, antes de que haga nada. Haber contactado con Nettie nos abre la posibilidad de encontrarnos con Rafael en el punto del puente por donde ya he pasado. El que va hacia los goblins. Ahora mismo lo que yo quiero es un cofre que hay escondido por aquí. Ahí está, detrás de esta librería. Schools for careful footwork. Then I can crack that open. Take it. Let's get on with it. Fíjate que distraiga al tipo este. What will the tieflings want next? Letting the hell
can't afford to stay idle. Let's get going. Vale, pues la carta que acabamos de encontrar es lo que inculpa a Kaga. La he cogido rápido y no la he leído porque si no me pillaban. Las marcas que recorren la página parecen raras escritas, sino más bien en cortes. Kaga. Muelles del pantano, árbol, ven sin compañía, Olodan. Vale, es un poco sospechoso, entonces podemos ir a averiguar qué está pasando. All right then. So, we're traveling with the famed... I would, but you have so many... Keep your distance, darling. No hay ningún pergamino así que me guste mucho parte de este caina de pluma por ahora. Vale. Y me voy a llevar a la Isil en vez de a... En vez de a Gale por ahí. We have... He has seen my... Make space, and my might is yours. Well chosen. Assume nothing. Bueno, primero de todo, esta arma se va fuera. Tenemos oro suficiente como para ir al campamento goblin. Pensaba que ya la había comprado, pero no. Goblins are such vile little parasites. Not the vilest any of us have seen of late, unfortunately. No one back home will ever believe this. Vamos a encontrarnos con Rafael. Y me voy a dejar preparado el truqui por si acaso. Debería aparecer aquí. Me mola mucho el efecto de la espada de fuego y la capa que llevo puesta. Con corazón sombrío. Vale, ahora simplemente le apuntamos con una flecha. Strike hard, strike fast. Let's move. Vale, y con eso, cuando pasemos al paso de montaña, Rafael vendrá al campamento y haremos cosillas. ¿Puedo alimentar a Gale con esto? Porque casi nunca lo uso. Ah, no. Qué pena. Bueno, de experiencia bien.
Vale, había llegado ya al campamento goblin, pero... se me olvidó coger y acercarme al punto de ruta, con lo cual hay que andar otra vez. Bien, en fin. Vale, los goblins que hay en este puente de aquí van a ser de los primeritos que vamos a machacar. Me hacen falta armaduras, eso sí. Y a nivel 4 probablemente además me ponga la habilidad de llevar armaduras medias en el personaje principal, nuestro semielfo Fernández. El semielfo brujo. You look like you got something jingle. Looking to spend it? Ahora sí. Get moving. Vale, la Isil con esto. Y el anillo de lanzamiento no lo he cogido todavía, ¿no? Vale, y el anillo de lanzamiento que vamos a pillar ya va a estar seteada para los próximos 3 niveles, por lo menos. Vale, aquí abajo. Primero de todo, un cofre. Vale, no lo hemos detectado. Traps. How considerate. With pleasure. Hacha a 2 manos más 1. No one's stopped me yet. Sparkly stuff for him. Then he lifts up this mace with his other arm. So I stuck my dagger in that arm. No more problems on that run after that. Vale, cometimos esta hacha que acabo de pillar en el arma del pacto. Y ahora ya hace de 5 a 16 de daño, que no está nada mal. We have to find Halsin before it's too late. I doubt these goblins care much for their prisoners. Let's hope we find him in one piece. Me hace falta subir un poco la experiencia. Así que en nada vamos a combatir.
Now here's somebody special. The Absolute has touched you, hasn't she? Priestess Gut needs to touch you too. Hold out your arm so I can mark your flesh. Supongo que esta marca tiene una finalidad. Shows our devotion to the Absolute. These maggots see how strong we are with her guidance. Whole camp will be branded soon, and you should be too. You ready? Brace yourself. This'll sting. Vale, pues le damos la mano. A estos dos no les gustará la decisión, pero me da igual, porque con la marca esta que nos van a poner, nos vamos a poder infiltrar más fácil en todos los lados. Todos los checks con absolutistas van mucho mejor si hacemos la marca. She too carries a parasite. Darkness seems to swallow the temple, leaving you with a vision of the goblin priestess receiving instruction from a handsome young man, one of the chosen. The vision dissolves away. You stand before the goblin priestess in the temple once again. Cortamos la conexión. Your minds brush against one another, but are swiftly parted. Don't want to get intimate in front of the novices? Fair enough. Got some weird shadows in your head. Maybe I could help with that. Us true souls gotta look out for one another. Vale, si nos quedamos a solas con ella, acaba en muerte, combate o prisión. Ninguno de los tres resultados quiero. Bueno, pues ya está. Eso se lo van a comer las arañas. ¡Oh! ¿Dónde vas? No quería entrar por aquí. By Vlakis. Nothing. The hobgoblin turns to you. You taste the ale. The visions cloud your inner eye for a brief moment. The elf speaks. If it isn't another He doesn't speak his... You ever talk to a dead squid? Me voy. Now's your chance. A ver si tengo suerte. Your skull sizzles with Raxlin's displeasure. His mouth is still, yet you hear his demand. Vale, esto es un error. No tenía que haber venido aquí todavía. For the absolute, and I say, you stay. Bueno. Me parece a mí que ya tienes público. I've got plans for you, boy. And there's no true soul yet who turned their back on the absolute. This mind flayer's build is smaller, its garb plainer. A fearsome creature even in death, but not the one that tormented you. Vale. Yet it too roamed the Nautiloid. It would have seen you, known you. Absolute says the dead Squiddy had a weapon. I reckon the killer nabbed it and scooted off to that looter camp. We find who killed it, and we find who took that weapon. So settle in. You feel Shadowheart's anxiety. The weapon the Absolute seeks. It's the artifact that she carries. Vale. The same one that protected you as you entered the goblin camp. A ver cómo escapamos de aquí. Focuses. Their suspicion cannot be aroused. They cannot discover that the weapon they seek is within their grasp. Entonces que comience la ceremonia. You choke on black smoke as the hobgoblin bellows his incantation. I command you, corpse, speak and say sooth. Lucan ok al koldek shulko kank. The hideous corpse rises, tentacles writhing. Your heart seizes.
and are questioning the creature might recognize you as its killer. Raxlin's mind reels, then calms. He will speak as you command. With Raxlin's voice, you ask. ¿Qué estás haciendo en Faerun? What were you doing in Faerun? Raxlin scowls, shocked by his own words, and a jolt shoots through your skull. The creature speaks in visions. A swarm of Githyanki dragon riders, silver blades held high, control panels melting, flesh pods spilled open. Githyanki. They know something. He is suspicious, confused by the question that fell from his lips. You proceed carefully. ¿Por qué los Gith perseguían esa nave? Why were the Gith chasing that ship? You see dark tunnels lit by noxious pools of brine. The darkness spreads through the earth. The sky splits open and nautiloids pour out of a void that consumes the stars. What in the... Suspicion floods Raxlin's mind. Your brain howls as you force a final query into his throat. ¿Quién es la deidad absoluta? Who is... Who? You're no true soul. Es un error, soy un alma leal, ¿recuerdas? Hemos conectado. Vale, por suerte es bastante bobo. Yeah. Yeah. You're right. You're a real true soul. I felt it. The corpse collapses, silent once more. No, no! I'm not done! Riddles, all of it, and nothing to show for the trouble but rotting squid meat. No answers, no killer, and no damned weapon. That damned Trow was right. Can't let her get all that glory. Like I said, I got plans for you. Report to the Drow. Minthar is the name. She's mounting an attack on that blasted grove. Tell her you'll join her. Sí, ahora voy. Dalo por hecho. Todo mentira. Praise the Absolute. No prizes for guessing what this weapon thereafter really is. The artifact. If that's the case, we've got more problems than just the worms in our heads. Bueno. A ver si ahora no me pierdo en un mapa que me sé prácticamente de memoria y presto un poco más de atención. Porque si no prestas atención en modo honor y te ventilan, adiós muy buenas. Bien. Pues después de reñirme a mí mismo, vamos a coger este atajito para saltarnos el cerrojo, que no nos vean pasar por esta puerta. What now? Let's get to the shadows with ease. Bueno, sobrado. Vale, aquí está la orca esta.
wandered into a forbidden area. You sense it might be time to leave. Vale, vamos a atacar a la mórbida esta, a ver. That won't work. I am fury. I am death. Vale, si voy aquí a las maderitas, esto se puede romper. Así que no es buena idea quedarse ahí. Puedo quedar aquí, que esto es piedra. Taking position. 18 en un solo ataque. A nivel 3, no está nada, pero que nada mal. Swift as my feet can carry me. Vale, a ver si la puedo empujar. Perfecto. Vale, y con ese empujoncito está justo debajo del candelabro este. La lámpara esta, como se llame. Bueno, le vamos a dar aquí. Y también le ha hecho mucha pupa. Aún tengo otra cosa disponible. No voy a tirar arma espiritual porque gastaría espacios de conjuro y este combate va muy bien. No choice but to keep going. Bueno, solo 7. Ahora tengo doble lanzamiento en este turno, con lo cual le puedo tirar este, que es probable que la derribemos. Y una vez está derribada, tenemos ventaja. Again. Can't give up. Not now. Bueno, y ahí está la ventaja que tengo. Tenemos un combate que ha salido muy bien. Yes. Tiene unas provisiones que me valen de más bien poco, pero en la cama hay una llave que abre un cofre. Y ese colgante de pergamino de paso brumoso le va a venir muy bien a la Isil, que es bárbaro, para irse cambiando de sitio, subiendo a posiciones altas y desde ahí lanzar. Aquí también había una receta de una poción. Vale, elixir de cultivo arcano. Un veneno básico. Bueno, ya nada interesante por aquí. Pero por aquí sí que había algo, veneno. Y un pergamino de manos ardientes. Is that blood? No, never mind.
Otra cosa que quería mirar, creo que todavía no tengo con Astarion acceso a conjuros de luz. Daño de fuerza. Radiante, vale, sí que tengo. ¿Y este también es radiante? Sí. Vamos a pillar una armadura interesante para él. What's that? Está en el underdark. Va muy bien para clérigos y para paladines incluso, si quiere utilizarla con Wyll. Circles and the celestial. It's the seal from a gem. Vale, esta es la bajada más segura hacia el underdark y la que por lo general debería de utilizar una persona siempre que juega este juego. Es la más básica, la que menos riesgo tiene, la que te deja en un sitio más interesante. Y solo hay que hacer este rompecabezas, que a veces ni siquiera hay que hacerlo. Si superamos el test de percepción ese que ha tirado por allí, pero bueno, si haces el rompecabezas, estos los círculos negros aquí y no tiene más problema. Bueno, decía, esta es la zona segura del underdark, por así decirlo. Hay dos objetos muy buenos de equipamiento. Y dos más que, bueno, pues pueden ayudar a principio de juego. De los que pueden ayudar a principio de juego tenemos aquí este yelmo, que va muy bien para clérigos porque da ventaja en las tiradas de constitución para cuando nos concentremos en algún hechizo. Entonces lo voy a utilizar. Vale. Esto por un lado. Hay otro yelmo exactamente igual aquí escondido. Pero este ya es más tirando para los paladines, porque además de darte la ventaja de constitución, te da ventaja en castigos. No ventaja, pero si haces algún estado con algún castigo, rollo castillo con abrasador o demás, pues te da número de puntos de golpes temporales pendiente de tu modificador de carisma. No es la gran cosa, pero no está mal. Y esta puerta es una puerta secreta que si tiramos un test de percepción se abrirá. Vale, hemos fallado los 4, con lo cual no se abre. Pero hay otra forma de entrar. Siempre que lleves un personaje con mucha fuerza, se puede entrar desde abajo. Ahí está. Take heed. I see a trap. Antes de probar a desarmar el bicho este, siempre es bueno que quitemos el barril como ese que da explosiones. Aquí hay una herramienta de desarmar trampas, lo que es ideal. Careful, Lazel. It's dark around here. Would be a terrible shame to lose you forever. Tú no llegas, ¿no? Yes. Do keep your wits, Shadowheart. Vale, pues lo vamos a intentar con corazón sombrío. We may never know who's to blame. Bien. I love the sound of lockpicking.
Bueno, tenemos muchas ganzúas, así que lo vamos a seguir intentando. Vale, esta armadura es flipante. Siempre que tengas un clérigo o un paladín es de lo mejor que se puede encontrar en el acto 1. Porque cuando alguien que porta el objeto inflige daño radiante, genera una onda de choque radiante. Las ondas de choque radiante hacen que los enemigos fallen a la hora de atacarte con mucha más facilidad. Vale, y como había dicho... Bueno, un poquito de daño. Que en verdad no hacía falta porque puedo hacer así. Pero bueno, ya me daño. Vale. Ese era uno de los 2 objetos importantes a los que me estaba refiriendo. Vale, ahora viene el bicharraco este. Vamos a dejar que muera. Get back. We are not welcome here. This much is clear. Y vamos a desactivar la trampa ahora que ya se ha muerto el bicharraco. Vale, salimos solo con un personaje porque hay un monstruo en este mapa que como aparezca me puede hacer... Me puede machacar a todos los personajes si no voy con cuidado. Aumentar un poco las posibilidades. Llevo el colgante de plata, perfecto. Y vamos a intentar extraer esta espada a la fuerza. Es el otro objeto que necesito. ¿Fallo? Ah, no, acertamos, perfecto, llegamos a 17. ¡No! Uy, ya no sé sumar. Lo que haga falta. Ahí está. It feels like you're warring with 10 people for the blade. With another hard yank, the weapon slips free from the stone. Vale. Otro casquito de estos. De constitución. Vale, si salto hasta ahí es muerte. A no ser... Si tuviera uno de salto, ya sería el combo perfecto. I wonder what the next move is.
Looks like there was a fight. No love lost between Dwergar and Myconids, it seems. Got to keep moving. More. Your mind is... They're coming. They're coming. No sé quién es, pero largo de mi mente. They're coming. Vale, pues por aquí tenemos al Bullet que va a salir ya de tierra. Probablemente me mate. What the hells? This place is ready to collapse. Timask and torch stalks. Hell of a combination. Get confused by one, blown up by the other. Swallowed by a chorus of turbulent music. Through one creature sing many voices, the harmony of an entire collective. Sovereign, she has come. She is here. The choir fades. A single melody rises above the others, brassy and commanding. I am sovereign. You see a vision. Your lifeless body wrapped in fungal tendrils. The Sovereign is threatening you. State your purpose. Mi propósito es cosa mía. Déjame pasar y no te haré daño. Salvo pifia. Salvo pifia o esto. No, no. No lo voy a dejar estar porque quiero llegar hasta aquí. Through your mind, seeking your true intent. Then the Sovereign drones a new melody, cautious but welcoming. Descend to me. Let us speak in flesh. The persistent music coaxes you forward. The Sovereign expects you. Vale, hemos llegado sanos y salvos. Bueno, lo de sanos es discutible porque estoy a 12 de vida. Pero he conseguido llegar a pesar de las explosiones y a pesar del salto de altura. Así que ya estamos en las dos zonas del underdark que son seguras. ¿Dónde se ha quedado este? Ah, vale. All's well that ends. Not as bad as it could have. Seems the shrooms are letting in more people every day. You see a fella on his own on your way in. Dwarf. Baelen's his name. No, no lo he visto. Right. Never mind. ¿Qué aspecto tiene? Bald, blue tunic, dumb as a stick.
¿Qué relación tienes con él? My useless husband. Sent him for an errand. It's no surprise he's made a mess of it. Bueno, enséñame tu mercancía, que es lo que me interesa más. A ver. Aquí solo hay una cosa que me interese, es este anillo que es carísimo, 1593 de oro. Trataremos de robarlo. Lo otro, bueno, pues también se puede intentar robar, pero... Vaya, hay una cosa que interesa más que las demás. Something sharp, deep, and still fresh. Some monster did this, marking its territory. ¿Bajáis o qué? Like its will be done. Such depth to the shadows. I don't care what others say about the underdark. It's beautiful down here. Stop! Stop! You recognize the name. Bibberbang, a mushroom that releases dangerous spores. Highly flammable. Parece que te has metido en un lío de 1000 demonios. I know that. Scroll. Escape. My bag, please. I've dropped it somewhere. Espera aquí, encontraré tu bolsa. Thank you. Thank you. Vale. Un personaje de fuerza o un personaje que tenga la mano de mago esta. Puede tomar mejor situación y lanzarle la dichosa mochila. Vale, el anillo explorador. Y eso de ahí lo quiero coger. No importa si muero en el proceso. Listo. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Ah, right. What were you saying?
Me he encontrado con Derriz, está esperándote. Derrick, I must need to go. For you. Bien. Your trouble. Gracias. Ta. ¿Está muerta, muerta? Está muerta, muerta. Muertísima. Vale, bueno, pues resucitar a un personaje nos cuesta 200 de oro, pero como luego los podemos volver a robar, pues tampoco pasa nada. Entonces me voy a acercar con Mustio. Ya que estoy, como siempre digo, ya que estoy. Ya que yo pasaba por aquí. Vamos a ver si le puedo robar algo. Hasta luego. Vale, Mustio estaba aquí arriba. Recordar. Gale ya está listo para que le demos otra cosa mágica. Not this one, nor this writing the For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among Quiero resucitar a alguien. Then thou must return. This is the price of, well, by doom and dusk I strike. Vale, desventajas de venir tan pronto al Underdark. Que a Gale se le activa que nos pide un objeto mágico otra vez. Entonces, ¿qué tengo que le pueda dar? Falar a Lube ni de coña. Pero ni de coña, igual que esta armadura tampoco. A pesar de que no se la puedo dar, tampoco se la daría. Este casco probablemente sea lo que le voy a dar, ya que castigo ardiente te da puntos temporales. Que bueno, está bien, pero ya ves tú. Y ventaja en tiradas de constitución es algo que tengo en los demás cascos. Entonces le voy a dar ese. My condition is worsening again. I need to consume some powerful magic or it may become volatile. También podría darle este anillo, porque cuando curas una criatura obtienes un bonificador de 1 de 4 en las tiradas de ataque y de salvación. No estoy curando mucho, pero es que aún así el bono es mejor que lo que nos da el casco este. Y nada, todo lo demás es indispensable por ahora, todo lo que tengo. Probablemente la espada esta también se la podría dar ya pronto, cuando tengo una sustituta, pero le voy a dar el casco. Perhaps I'm not conveying the urgency of the ¿Quieres situation. coger el casco y callarte? Ahora. Thank you. It is a strange experience. Each time anew. Like a lost soul is spelunking through the darkness that is me, only to be sacrificed on the dread altar of the heart. Somehow the second artifact hasn't had the effect of the first. It's somewhat relieved the discomfort, but I fear my hunger hasn't quite... ¿Qué está pasando? The magic isn't having the effect it should have. It's not like the last time, like a rainstorm that quells a forest fire. It merely drizzles. The embers still sizzle, the fire remains undefeated. I'm not certain what's going on, but nothing good. Please, I need to think. I need to retrace my steps to a glade of calm and think. Thank you for the artifact. A great deal of trouble it was too. A great deal of trouble indeed. Vale. Very, very quiet. Pleasantly oblivious. Keep a blade close.
Bueno, Terriz quiere la cosa esta por la que me he jugado explotándolo todo. Por eso Baelen estaba ahí metido, quería llegar hasta ahí. Eso, el tallo noble es lo que quería. Lo tengo, pero no se lo voy a dar. Por ahora no. Got my useless old man back. His hands are empty as a whole. We'll have to send him back out soon enough. Es un milagro que haya sobrevivido, deberías llevártelo a casa. Please, Baelen's got a job to do. We can leave when he's done it. Vale. Guantes de Cusigol liberado. 1 de 4 de daño a ataques tanto con elementos arrojadizos como con armas improvisadas. Buenísimo, pero buenísimo, buenísimo. Sobre todo porque tenemos un berserker. Vale, ¿y cómo vamos de experiencia? Regular. There's no time to waste. Let's have some fun. Don't look now. 16. 16 es un locurón. Pero es que quiero este anillo desesperadamente. Más 2 de daño ácido por golpe. Son 2 garantizados, o sea, nada de tonterías. Me cuesta todavía más robarle el oro. A mí me interesa. Y luego por aquí, que me da un poco todo igual. Bueno, este amuleto ni tan mal. Crown can pay, but not. Tippy toe. 70 years of terror. Caught with your hand in a pot. Me va a costar mucho robarle esto. Yo creo que lo voy a hacer fuera de cámaras. Porque tengo 212 de oro, o sea que no lo puedo comprar ni de coña, al menos no en un futuro cercano. Vale, pues ya he hecho un poco lo que tenía que hacer en el underdark a bajos niveles. Hora de matar cosas. Time to get going. Shouldn't have wished to live in more interesting times. You're going to be all right. You're a true soul. You can't die. Please, stay with us. I don't think he's conscious. Can you hear us, Ed? You, not a step closer. A strange symbol glows, marked on their flesh.
and something within you stirs in response. ¿Qué le ha pasado a tu amigo? An oil bear. Please, do you have any... Shut up, Andrick. Do you serve the Absolute? Wait. The injured man locks eyes with you. A familiar squirming churns in your head. Your minds intertwine. You see his siblings, Andrick and Brynna, new recruits. Yours to shepherd. Protect them. He is a true soul. Mind him. He will. He. Bueno, un recluta de la absoluta que se preocupa por sus compañeros. Es algo bastante inusual en el juego. You're a true soul. Edwin, our brother, he was chosen. Like you. Do you have orders for us? We were reporting to Edwin. Vamos a matarlos. Te equivocas, no soy un alma leal. What? What are you doing? Your sword, brother! Now! Let me strike true. Adiós, Brynna. Come on, can't stay idle. I am fury. I am death. Taking position. Try something else. Nah. Muy blandito. Una cota de malla. Por si vemos algún personaje con armadura pesada. Poca destreza, es el momento. Your limbs move of their own. Why let its host's memories go to waste? Vale, dejarte guiar por el cuerpo, dar la bienvenida al renacuajo. Its experience could nourish you, strengthen you. This one is a true soul parasite. It can enhance you. You can absorb its potential. Open your mind to it. You already know how. Your mind swells as it subsumes everything the tadpole has to offer. Everything it was and everything it was destined to be. Pure potential. Pure power. Good. You have grown your power and improved your chances of survival. Muy bien. You know, I've been thinking, and I think there's something I should tell you. Nothing big or terrible, just a small little detail about me that hasn't come up naturally. It's just that I happen to be a... what's the best way to put this? A vampire.
Pues sí, obviamente. Right. Well, glad we got that out the way. So, was there anything else? Hemos subido un poquito más de nivel. Estamos ahí ya cerquita del nivel 4. Así que bueno, machaquemos a algún que otro goblin de los que hay por aquí. Vamos a hacer este lateral. Estos dos, a ver si los puedo matar sin llamar la atención de otros. Y vamos a empezar golpeando duro con corazón sombrío. 23 y 19, vamos a por este. Ahí está. Make way. In my best interest. The dance macabre. Time to push my luck again. Hope your soul is in good hands. ¡Ay! Ready. Better than none. Battle has taken its toll. I should rest. Aquí arriba había un cofre, ¿no? Por ahí abajo. Ah, era aquel... Era este mirador de aquí. Uy, ya decía yo, estaba fallando muchas tiradas. Bueno, otro de caída de pluma, que no está nada mal. Sobre todo cuando no llevo encima magos. Voy a utilizar a Gale ya un poquito más, pero... Sigo teniendo que usar pergaminos para según qué cosas, porque no tengo un magos, tengo un hechicero barra brujo. Está muerto. Perfecto. My faith will guide me. Trust me. Y no se ha dado cuenta nadie. Maravilloso.
Me cargo el tambor. What's next, I wonder? My faith protects me. An act of vandalism has taken place. Yo no sé nada de eso. Lo que sí que sé es que te voy a dar una toña. Feel my mistress's wrath. Ahí está. Watch your back. Eager for battle. Me pillaron antes de atacar. Bueno, los turnos de iniciativa no se han quedado tan mal. Need to act fast. You picked the wrong fight, friend. Time for a cull. Victory awaits. No time to waste. Vale, todos van a tratar de evitar, si en lo posible, ir a por corazón sombrío. Y es porque tiene muy buena armadura. Entonces, si haya otro al que golpear, nunca van a intentarlo con ella. Never a dull moment. Time for some bloody work. Victory awaits. Vale, ahora tengo ya 2 lanzamientos por turno hasta que se me acabe la radia. Eso es muchísimo. El primero derriba. ¿Qué hay ahí? No time to waste. O mata directamente. Vale, la gravedad también influye. Si estamos desde un punto si estamos desde un punto de alto a un punto bajo. El peso del objeto también influye en el daño. Bueno, movidas. Por eso se ve más de un número a veces. Vale. 2 muertos con una sola acción. Eso está fenomenal. Este no entiendo por qué no se ha movido. Bleed for me. Survival is all that matters. Time to strike. Llego justo, pero llego.
Vale, voy sobrecargado. Cosas que no necesito que me vaya a quitar. Todo esto. Otro yelmo. Pero bueno, ahora ya tengo suficientes. Muy bien, y solo me queda el que estaba por aquí tirado. Hemos matado sin que nos vieran. Vale, cuidadito ahora, que aquí hay trampas. Oh dear. Someone's left a trap. Oh dear. Someone's left a trap. No. A ver, no es tan grave como para gastar un punto de inspiración, pero ya que estoy... Como Astarion lo suele ganar bastante fácil. Otro escudito más. De hecho, se lo voy a poner. Una mochila. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Vale. Más herramientas para abrir trampas y demás. Look at all these sleeping beauties. Dead. There is work to do. Wits and blades always. Vale, a estos de aquí me los voy a cepillar también ahora. Loose brickwork. Best not lean against it. Esto con un martillo se puede abrir. Ya me equiparé uno. Pero por ahora... Vale, me interesa matar a este primero. Porque es de los que invoca lobitos o wargos o como se llamen. Entonces voy a por él.
Mira qué bien. Nos hemos ganado un crítico y no se ha despertado a nadie. In my best interest. Shall we cut and run? I wonder if this is worth the cost. Well, so much for peace. Let's have some courage. Swift and lethal. ¿Dónde vas? Ahí, quieta. Let's have some fun. Swift and lethal. Yeah. ¿Cómo que no? Ah, vale, espera. Ahora. Go for the throat. Lo intenté. Time to move. Not going to last much longer. Venga, ¿en serio? No time to waste.
Ahí, ahí, confiando siempre en la armadura que tenemos. Y fallando más que una escopeta de feria, también te digo. Taking position. My path be true. With haste. Hubiera jurado que había por aquí. Vale, pues nada, ya he visto todo lo que tenía que ver. Aquel está vacío. Esto va al campamento. Bueno, que por qué le he equipado un salami a Astarion, pues porque con un salami vamos a romper esta pared. Ah, no, no puedo. No se supone que es robusto. A ver. ¿Qué maravilla es esta? ¿Me he quedado atrapado? Vale, no puedo con estas armas, no pasa nada. Aprovechamos que tenemos a Corazón Sombrío, una máquina a la hora de golpear, y le vamos a poner un martillo. Con esto sí que podría tirar el muro abajo. O debería. Me encanta cómo se quedan ensangrentados los personajes. O sea, me gusta mucho lo que han hecho con los efectos de la sangre en el cabello, en la ropa. Parece que Corazón Sombrío sea pelirroja incluso. Vale, como decía, este muro se puede echar abajo. A ver, vamos a ver. Ah, con daño de fuerza. Pensaba que era con... No pasa nada, daño de fuerza tengo.
interesaría. Vale, y esto nos trae a la parte de arriba del templo. También se puede escalar. Bueno, es una entrada curiosa con la cual nos saltamos unos cuantos checks de diálogo de la gente que está abajo, que no nos deja pasar. ¿Qué ha pasado? No lo sé. No sé si es que se ha caído. Típicos bugs. Vale, siempre que estamos infiltrándonos en el campamento goblin es bueno cargarse todos los barriles, porque mediante los barriles se van avisando unos a otros. I spy a scrying eye. Let's not get its attention. Cuando me he cogido el atronador, me lo he cogido por estas bolas de aquí, el castigo atronador. Pero bueno, para acercarnos al nivel 4 yo creo que casi mejor empezar a arrasar con la aldea marchita. Hay varios enemigos, también se puede bajar abajo. Y otra cosa que no he hecho es el encuentro de aquí da experiencia a pesar de que no luches. Look what we got here. Another little birdie wanting to fly. Stop this thing! Flap those wings some more, and I'll feed you a worm. And you. Hope you got a stomach for heights. ¿Qué rayos estáis haciendo? What's it bloody look like? We're teaching this here pipsqueak to fly. Corrijo, ¿por qué estáis haciendo esto? 'Cause it makes me laugh. Vale, sí que es divertido, pero... Pero se acabó la diversión, va. You want this little cave lurking what's it? Find your own. He's ours, and we ain't sharing. As the symbol glows, power courses through you. Vale, si fuera un draw, o me hubiera disfrazado de draw, esto ya estaría hecho. De todas formas, como estoy marcado, tengo ventaja a la hora de lidiar con estas situaciones. Entonces, somos aliados, tengo la marca de la deidad absoluta. Déjame el gnomo a mí. Y bueno, es que como no saqué un 1... The goblin's nostrils flare, as if trying to judge you through smell alone. We're leaving. What about the gnome? Ain't we supposed to bring him to... I said we're leaving! There's plenty of sport and rich pickings out there for us. Move it! No. Pero estoy ahí. Vale, mucho cuidadito, porque nos interesa salvar al gnomo. Y hay dos pedales que casi siempre me equivoco y lo mando volando a tomar por saco y adiós muy buenas. Entonces, hay dos. Soltar freno y freno. Queremos darle la de freno. A veces lees mal y por la tontería de leer mal...
Ya voy. Cut me loose! Maga Kamara. Those pustulant thugs. Well, get on with it. Te veo algo confundido. You saved me, now you'll extort me. That's how this works, yes? No. Nothing? Quiero saber cómo te han atrapado. My own fault, really. I should have dropped my pack and outrun those bastards. Alas. Take my pack, if you can find it. The only reason those goblins caught me was its weight. I'll travel lightly from now on. Vale, no hemos rescatado. Vale, esto es lo que lleva. Bolsa de polvo de humo, una manzana y oro. Pero me interesa más esto. Pies ligeros corre mucho. Esto si me toca un pícaro va a ser fenomenal. Vale. Shadowheart's attention is fixed on a damaged old statue. We should keep moving. Otro episodio, ¿por qué no dejan de pasarte esas cosas? You already know as much as I do. Best ignore it. As long as it doesn't hamper us too much. Ay, señor. Qué pesadilla de mujer. Careful, I bite. Feast fit for an ogre. You notice a peculiar dagger protruding from Una the daga tough más, uno normal y leathery corriente. meat. Your cautious method pays off. The dagger glides smoothly out of the mystery meat. A ver que le quite la salchicha esta antes de que se me pase. De 5 a 8. No sé, nada. Estaban las cimitarras. De 4 a 9. Aquí había un tipo durmiendo. Vamos a ver si lo podemos matar. Oh, enough waiting. I crave blood.
exhausted. Gotta find somewhere to camp soon. Vamos a coger un poquito de experiencia. That might be worth a look. Vale, cuidadito aquí porque dentro de los ataúdes hay muertos vivientes. Espejo. Conviene más venir así tal cual. Quito a corazón sombrío el colgante de guía para darme un poquito más de speech. Y entonces Speak your name. I do not know this name. If you are known to my master, step forward and declare yourself an ally. abre o te hago añicos. Me tira de un pie la mala suerte. Uy, mira, coger una piedra y romper el espejo. No lo había probado nunca. Hubiera estado guapo que esto me hubiera dado mala suerte. Step carefully. There's a trap. Keep your distance, darling. Someone's left a trap out for us. Muy bien. Vamos para adentro. Desarmamos esto. Still alive, so that's progress. The book is locked tight with no visible keyhole. Only an oval recess in the cover's mouth. You try to examine the book, but the longer you stare, the more those piercing amethyst eyes draw you in. A cursed book. How obvious. Whoever opens it deserves the fate that befalls them. Curious. Why don't you take a closer look? I'll observe from back here. That looks terribly heavy. Why don't you let me carry it for you? Se lo vamos a dar a Astarion. What now? The book is locked. You try to, you consent. Curious. All's well that ends. Not as bad as it could have. Brazales de la defensa, mientras no llevemos ninguna armadura, nos sube la clase de armadura. Están bien para los bárbaros si no fuera porque los guantes de Kushigo que ya tengo son mucho mejor. Así que no le vamos a dar uso. A lo mejor los uso para alimentar a Gale. Si me deja. A ver. Sí. Pues sí, va a ser el próximo alimento.
No me he dejado nada. No. Por ahora no. Otra cosilla que puedo hacer. Apart from an overgrowth of moss, the well looks unremarkable. The coin disappears into the well. After a... Bajamos al pozo. La moneda que he tirado está aquí. Vale, por ahí hay un combate al cual no me quiero ni asomar. Pero tengo la cueva esta de aquí. Botas de paso de araña. Interesa. Vamos a tirarle el descanso largo ya. A tingle runs through your head and down to your feet. Ah, there it is. That shiver. Our little brainworms have made fast friends, it would seem. How do you feel? Tranquilo, ningún renacuajo insignificante podrá conmigo. Courage in danger shadow. I love to see it. But shouldn't the shadow have crept closer? Consulta sobre el juego. Supongo que le has echado muchas horas, sí. Before the Illithid's unscheduled surgery, I'd felled hundreds of beasts and a fair few fiends. The tadpoles weakened me, suppressed greater talents, but beyond that, I've showed no signs of turning. No nausea, no pain, not even a hot flash. De alguna manera somos especiales, o al menos nuestros renacuajos lo son. Indeed. Perhaps the worm's vat was poisoned. Perhaps we're uncommonly fit. Or perhaps the tadpoles are merely on holiday. We could conjecture all night. I suppose the why doesn't matter so much as the what next. And that answer is plain as the horns on a war devil's head. Muy bien. We get these things out. Let's get some rest. Dawn comes sooner than we think. Estaba tan concentrado que no me había dado cuenta de que tenía visita. Pues la pregunta que sea, dime, a ver si la puedo responder. ¿En serio Gale ya está otra vez ahí? Come on then, don't leave me in suspense. How are you feeling? No errant tentacles? Me siento genial. Wonderful. Advantages are a more precious commodity than I'd have hoped, given the nature of our predicament. I commend you on your... Was there another matter you wish to discuss? Oh, you'll have to speak slowly. I'm finding it quite difficult to concentrate with my
condition gnawing at my insides like a teething displacer kitten. That is most gratifying to hear. Vale. May I? Este me va a ser útil solo prácticamente en tema de la cueva de la araña, así que probablemente se lo diera, si no este. Porque brazales de defensa habría que ir o bien con un mago que solo lleve túnicas, bueno, te da un bonificador de +2 a la clase de armadura. Es muy situacional también. Porque, por ejemplo, un monje que lo podría llevar no lo puede llevar porque hay guantes mucho mejores. Y luego este... No tengo ahora mismo ningún pícaro, pero si lo tuviera, vendrían fenomenal durante bastante tiempo. Le voy a tirar las botas estas, porque contra las arañas creo que voy a ir más adelante cuando tenga mejor nivel. Así que vamos a descartar esto. Botas del paso de la araña. Thank you. Vale, a ver. Uy, tochaco. Bueno, vamos a mirar. Tema de raza y clase. Listen, I need to speak to you, to all of you. It would be unconscionable of me to remain silent. Githyanki Dark Urge. Vale, por defecto vas a tener una Githyanki que también va a ser guerrero. Con lo cual, bueno, la puedes cambiar de clase a ella, que tampoco hay mayor problema. El paladín para las primeras partidas está muy bien, pero también tiene un inconveniente, que es que te obliga de cierto modo a ser bueno, porque si no eres bueno se rompe el juramento y entonces estás obligado a ser una clase que a lo mejor no es la que querías llevar. De todas formas, esa clase también está guay y los 4 tipos de paladines que hay están muy bien. I might just be about to remedy that. You have to know who I was. You have to know who I really am. Paladín siempre es un poquito mejor porque es una clase de carisma y al final siempre es bueno que el personaje que tengas tenga algo de carisma. Cuanto más mejor. Much like a musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself, the Lady of Mysteries, the goddess Mystra. She revealed herself to me and she became my teacher. In time she became my muse, and later even my lover. De todos modos, el tema de la carisma es si quieres ir a conversar y a evitarte encuentros y peleas vía conversación, que es muy útil y puedes convencer a mucha gente de cosas, y luego también la carisma te vale para comprar más barato. Bueno, es una habilidad que está bastante bien, es un stat que está bastante bien, por eso la gente suele recomendar siempre que el protagonista sea o bien paladín, o bien brujo, o bien hechicero, o que tenga siempre algo extra de carisma. O sea, que la carisma nunca se quede en 8, sino que esté 10 como mínimo, y si tienes un 12, pues mejor. Vale, yo ahora mismo estoy usando un brujo, con lo cual tengo 16 de carisma y estoy tirando las conversaciones bastante fácil. Bueno, ¿me estás diciendo que le hiciste el amor a una diosa? Oh, Ahora va a contar toda la historia. We enjoyed each other's company. Body, mind and soul. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch cualquier more than personaje the está guay surface para of the llevar, weave. más si no vas a dificultad keeps us in táctica check. o honor, te las puedes There are apañar bien a boundaries la she hora doesn't de let us llevar el juego. cross. Yet, every time
Sobre todo si no es no es la primera vez que juegas o si tienes algo de conocimiento de dragones y mazmorras. ¿Te creías más listo que Mistra? Eres más tonto de lo que pensaba. Cierto, está olvidando el bardo, pero el bardo es probablemente la clase más carismática y la que más cosas locas tiene a nivel conversacional. So I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? Podemos hablar de eso luego, ve directamente a lo más sordio, por favor. Suffice it to say, I obtained an obscure and ancient book that had locked away inside. No tienes por qué multiclasear el bardo. El bardo del colegio de espadas, por ejemplo, para ir a melee o para ir a distancia con arcos, está muy bien durante los 12 niveles. Muy bien. Y el bardo de lore a nivel hechizos también es una muy buena opción. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mistra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next... Here. Place your hand over my heart. Let me show you. You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. A book bound and suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws. Las primeras 2 veces que jugué este juego no utilicé bardo en ninguna de las dos, pero sí que es cierto que un bardo puede enfocarse en prácticamente lo que sea de forma genial. O sea, no hay nada que no pueda hacer. Tú puedes montarte el build hacia donde quieras. Terrifying, isn't it? And that is only the beginning. This Netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, it remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however. Continúa. I will erupt. I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of Netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry, it'd level a city the size of Waterdeep. Es lo que podemos hacer. My chance upon a king's collection of magical Estas artifacts decisiones around the influyen para el corner. juramento de Vengador si me hago Bardadin. Then again. Puedes hacer un Bardadin fenomenal. La única cosa es que no puedes atacar de forma traicionera a un enemigo que se considere tu aliado. O sea, cuando tengan un contorno amarillo, si tú les atacas sin avisar, se te romperá el juramento. Muchas veces te estás infiltrando en algún sitio para, pues, acercarte más al líder de alguna organización y lo quieres matar ahí mismo. Y si te considera tu amigo, pues no puedes, a no ser que demuestres tus intenciones hablando, rollo atacar y demás. Así que por eso no me mola llevar el paladín, pero está claro que es una muy buena clase. Simplemente que vas más rígido a la hora de hacer según qué cosas. Es que si eres un Dark Urge Paladin, tu juramento se va a romper sí o sí. Y para salirte de... Bueno, puede ser un rompejuramentos.
Y puedes pasarte el juego siendo como rompejuramentos bardo y está fenomenal. Bueno, hemos llegado aquí como equipo y así seguirá siendo, es mi decisión. That is a great relief. Oh, a great relief indeed. You truly are a soul that steals my own. From all my new rallied heart, I thank you. I thank you all. I understand if you stand against me. I'm humbled if you stand with me. Either way, I will do my best not to let you down. I stand at a precipice, but if you do not give up hope, neither shall I. I'll fight. I'll resist as long as I can. Now, even I am tired of the sound of my own voice. Let us venture forth. Por cierto, individuo omnipresente, si tu personaje es así, pero aún así llevas un ladrón contigo, el ladrón puede robarle... O sea, para salir del rompejuramentos tienes que pagar 1000 de oro y luego 2000 y bueno, te obligas a tener que llevar bastante cantidad de efectivo encima, pero siempre puedes robárselo con el ladrón después. La única cosa es que si te pillan te atacan, pero bueno, puedes dejar que te maten al ladrón y resucitarlo, no hay ningún problema. Y bueno, pero eso ya es un poquito avanzado y te requiere tener un ladrón. Y gracias por el follow, por cierto. Vale. Tiramos el descanso largo que íbamos a hacer. I promised I'd be back. Don't worry. I have things under control. For now. You haven't been using the parasite's power. You think you don't need it. But things haven't gone as you expected. You thought Nettie might be able to help you in the Druid's Grove. But all she did was reaffirm the danger. You're desperate to be rid of it. Understandable. También la gente exagera mucho con el paladín de venganza. Dicen que es tan bueno que otro paladín no vale la pena. El tema de paladín venganza es un plus que tiene que te suma un poquito más de daño, pero los otros paladines tienen sus cosas y todos merecen la pena, con lo cual tampoco pasa nada si eres un rompejuramentos. ¿Qué debería estar haciendo? Your parasite is unusual. It is wrapped in magic that prevents its removal. Until the source of the tadpole's magic is destroyed, any attempt to remove it will kill you. The parasites are merely a symptom of a greater sickness in Faerun. ¿Cómo puedo destruir el origen de la magia del renacuajo? I am not sure yet. To find the answers, we must first find the source. Todas las opciones son buenas, individuo omnipresente. No hace falta... No hay una que sea mejor que otra. Hay gente que habla de min-maxing y tal, pero para la primera vez que juegas vas a estar bastante ocupado en ver cómo hacer el personaje que esté a tu gusto. Si te pones a mirar todo lo que dicen todos los que saben del juego en plan min-max, te vas a volver loco. No vas a empezar a jugar nunca. When the order to transform is given, it will not be a matter of days. They will be mind flayers in an instant. Were it not for my protection, so would you. Entonces, ¿quién eres? It's complicated, but I'm an adventurer, just like you. Just like you, I was infected with a mind flayer parasite. Just like you, I seek to be free of it. I've been trying to escape from this evil for a long time. Once, I almost succeeded. Now, through you, I've been given a new chance. You can go where I cannot, and I can protect you from that evil.
If we work together, we may turn this around. Hells, they need me. I have to go. ¿Hay algo más que puedo hacer para ayudarte? No. I can handle this. For now. The power I used to protect you, I stole it from someone. They want it back. I will hold them off for as long as I can, but sooner or later I will be worn down. You must discover the source of the magic that controls the parasites before that happens. Vale. Follow the cultists' trail. They will lead you to their masters. Use the powers your parasite gives you to convince them you are one of them. And when you find the source of their magic, destroy it. Go. Our freedom depends on it. Pues si vas a poner el foco en conversaciones, lo que más te va a molar va a ser Bardo, porque tiene incluso contestaciones muy divertidas, formas distintas de convencer a la gente, bueno, y aparte te da para hacer estrategias divertidillas, como poner a tocar al bardo en algún sitio para que vayan a verle y por el otro lado tener a alguien robando cosas sin que se den cuenta y cosas así. Yo lo recomiendo, también te va a dar unas opciones distintas de jugar, pero bueno, eso ya es según tu imaginación lo que puedas sacar. Al final lo más simple para empezar siempre es un guerrero o un ranger. Pero bueno, tienes millones de opciones distintas. Vale. Necesito a Wyll en el equipo ahora porque voy a ir a por Lae'zel y quiero que esté presente para ahorrarme una conversación de campamento que no llegue a ninguna parte. It gave me... And yet, these powers could be enough to edge us towards victory. Sounds good to me. Sorry, but there's... Subclase, ir 10-2 con guerrero e ir arma a distancia o ir 10-2 con paladín. Pero el paladín influye demasiado en las decisiones a tomar. A ver, ten en cuenta que si quieres ir 10-2, puedes ir los primeros 10 niveles con el bardo de espadas perfectamente. Y podrás ir a melee sin ningún problema. Es una clase bastante chula de jugar. Y si vas a distancia todavía más. O sea, si vas a ir con arcos, los 10 primeros niveles en bardo de las espadas. Y luego ya lo redondeas con 2 de guerrero, con 2 de paladín. Si vas a ir a distancia, siempre mejor guerrero. No pasa nada. Bueno, es dar opinión. Y bueno, esto es mi opinión, al final. Well, I'll be God's damned. The blade of frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you. Hay gente que te pondría también los 2 niveles últimos en clérigo de guerra o ponerlos al principio para que te dé su bonus en ataque y la compatibilidad con armadura pesada. Sí que es verdad que sabiduría y carisma no pegan mucho, pero tú no estás ahí buscando la sabiduría, estás buscando el bonus de ataque. Y la compatibilidad con otras armas. Hay miles de opciones, miles de opciones. Vale. Es la diablesa que he estado persiguiendo. Bloody right. An honor to be chased by the blade of frontiers, but A great heat roars. Clérigo Githyanki te da la oportunidad de ser un clérigo de Blackheath. Y el juego, pues bueno, te da también distintas cosas de sabor. Como dicen los ingleses, flavor. Te da un puntito diferente. Evidence. Proof that you're a devil.
A gladiator in the archdevil Zariel's army. I can explain, but it's a whole situation. If you just hear me out... Another vision. Karlach's blade raised, slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Her rage and desperation seep into you. She is a victim of the Blood War, not an agent of it. She's trying to trick us. Don't believe her lies. You saw the truth. I never wanted to serve Zariel. I was enlisted in her army against my will. Forced to fight, and fight I did. Vale. When I saw an opportunity to get away, I took it. Finally home. Or near it, anyway. You served her. That's enough. En una partida normal, la gente estará flipando, pero yo la mataría. Solo por la túnica que nos dan después. Pero necesito los más personajes posible. A ver. Para Wyll, has visto lo mismo que yo. Wyll catches his breath and his lips straighten. Sheer dread twists his face. You don't know what you're saying. You're asking me to trust a devil. Por los dioses, qué duro de mollera. Karlach no es una diablesa y lo sabes. Listen to sense now. I don't want this to end badly for either of us. You know monsters, right? Better than anyone. Look into my eyes. Can't you see I'm not what you think? Shit. You really are no devil, are you? I've been deceived. Oh, thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. Bueno, nuevo personaje, lo que significa... But there have been enough threats today. Truce then, eh? Que nueva tirada de ruleta, a ver qué tal. I'm Karlach, but you already knew that. And you are... Soy la clave para curarte el renacuajo con el tiempo. Really now? First I catch a ride out of Avernus, then I stumble into a friend. Who's the goddess of luck again? I owe her a flower. Now that we're old pals, how would you feel about helping me kill some evil bastards? Little background if your moral compass needs something to point at. You already know I fought in the Blood War. I was good. Really good. Turns out I've got a knack for killing demons. That made me a valuable asset. Se queda como bárbaro. The archdevil herself made me as her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. But devils don't like to lose their assets. Zariel liked it so little. She sent a bunch of goons, so-called paladins of Tyr, to take me back. Problem is, I'm not going. Corazón salvaje. Vale. Muy bien, pues enviémoslos de vuelta al lugar del que proceden. Fuck yes! They cornered me outside the toll house just up the hill. Doubt they've gone far after the scorching I gave them. Then we can work on evicting this parasite and take Faerun by their short hairs. Sound good? I like her. She looks like she could throw me over her shoulder and carry me to safety, should the need arise. Me parece un plan excelente. I'd hug you if it wouldn't scorch your skin off. You know I'm up for it, but your party's a little full. Tienes razón, nos vemos en el campamento. All right. I'll catch up with you later. But don't get to any of the fun stuff without me. Got it? Got it. Y como...
Por ahora no hemos llegado a un remanso de Wookiee. Voy a ir por aquí abajo para no enfrentarme a los enemigos de arriba todavía. Y voy a acceder al punto de ruta. Ah, sí, sí que le he puesto ya como paladín. No me acordaba ya ni de si lo había tocado. When they find out the monster hunter is becoming a monster. They always disappoint them. Punto de ruta descubierto. Sí, sí que hay humo, pero no quiero que venga Wyll. Quiero que venga Leisil. A ver, ¿quién tengo que pueda utilizar? Juraría que llevaba el tema de desarmar en alguno de los personajes. Vale, en Astarion lo llevo. Igual en Wyll también lo llevo. Perfecto. Maravilloso. Looking ahead. The pride of the gate. What to do? You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. ¿Qué cuerno se supone que significa eso? It means that a reckoning's coming. And I'll be the one to pay up. One night soon when we make camp, the veil will be lifted. Vale, a ver, dices que quieres ser completista. No se puede. Y te comento, hay objetos que dependen de una decisión u otra y que vas a estar excluido de ellos. Y es así. O sea, no se puede arreglar. Entonces, juega como quieras. Ya encontrarás esos objetos en otra partida. No se puede tener todo en este juego, no se puede tener todo. Penitencia, ¿debería preocuparme? You're not in any danger, I promise. I can't say the same about me. Vale, lo que decía, no puedes tenerlo todo. Eso sí, si quieres tener cuanto más posible, tienes que explorarlo todo. Tienes que mirar el mapa por todas partes y probablemente no encuentres algunas cosillas si no te miras una guía, la verdad. Pero si te miras una guía te vas a spoilear y este no es un juego que te quieras spoilear. Bueno, Corazón Sombrío se va a quedar aquí porque no quiero que me maten si las cosas van mal. Y con mal quiero decir que probablemente acabe luchando contra unos personajes con los que no quiero luchar. Pero quiero conseguir un arma. Precisamente es una de estas cosas que si no miras con guía no te vas a enterar nunca. Que se llama Svartel Bee. No sé qué abeja. Bueno, no la han traducido full al castellano. Y es una de esas cosas que no te enteras porque depende de una cosa muy específica, ¿vale? Entonces, el personaje principal se queda aquí y estos dos vienen por acá. I hear shouting. Someone needs help.
pushing! Duke Ravengard could be inside. On count of 3. 1, 2. Ravengard? He's here. Yes! Now make yourself useful! Push, damn it! Push! Damn it! Go see if there's another way in. Y tanto que hay otra forma de entrar. Bueno, esta tipa de aquí tiene ese espadón. Y es un espadón distinto, por así decirlo. Entonces quiero desarmarla y robárselo. Y puede ser sin que me ataquen todos. Bueno, esto con una arma de fuerza lo tendría mucho, pero que mucho más fácil. Pero poquito a poquito. Come. I'm afraid proper thanks must wait. Vamos a ver si me sale. Tempers are rising. Your boldness is a blessing. Vale, el arma ha caído, perfecto. Counselor. Now listen close, Fist. Duty calls. Drow have taken Grand Duke Alder Ravengard westward, if my eyes and ears can be believed. Gauntlet, report to the man and send for reinforcements. We must find the Duke. On your command, Counselor. The rest Sí, muy of bien, you, pero se va a ir sin su espada. count the dead. Take word of their sacrifice to this city. And you, I must ask again for your aid. Please, rescue Ravengard from his drow captors. The council will reward you for your effort. Vale, aparte, May I trust you'll see it la through. consejera Floric me da un arma fenomenal. A ver, vale. By the time aid arrives, it might be too late. You've the heart of a dragon and the will of a hero. Tell me I can count on you. Rescataré al duque, lo prometo. Thank you. And should your courage falter, remember the Duke's generosity. Go. You should pick up the drow trail with ease. I will seek reinforcements and join you when I can. Fist, to work. Vale. Bueno, pues de las tres armas, el tridente es probablemente la que menos interesa. El arco me podría venir muy bien, pero voy a optar por la conjuradora de chispas. Que suele ser la mejor decisión casi siempre, sobre todo si llevas algún mago. Vale, dicho esto. Esta espadita que hace menos daño que la que llevo puesta, ¿vale? Cuando ya hemos dañado a un enemigo, obtenemos un bonificador de 1 de 4 a las tiradas de ataque con este arma. Lo que quiere decir que en vez de un 6 a 16, tiene un +4 condicional.
O sea, que podríamos hacer hasta 19, 20, 18 o 17 de daño según el turno. Eso, y que es un arma +1. La otra, en cambio, pues bueno, tiene el 2d6 +3, que es menor, más 1d4 de fuego, que no afecta a enemigos que son inmunes a fuego, que tengan resistencia y demás. Así que yo siempre me enfoco un poquito más en la otra. Me gusta más. La voy a equipar. Y la otra la puedo equipar en otro personaje. Estoy a nada de subir de nivel, pero todavía no. Wyll's brows furrow as your minds connect. He sees the burning embers of Joaquin's rest, then Floric's face as she tells you of Ravengard's abduction. Hells! Older Ravengard's been taken. Sí, los Drows prendieron fuego a la posada y secuestraron al duque. Then we need to seek him out and get him to safety. You see, Grand Duke Ravengard is my father. Vale. I know I haven't said our relation was no matter of pride, not least for him. Entonces la elección está clara, debemos rescatar al duque Ravengard. Thank you. That means a lot. But I wonder, what makes a Duke of Baldur's Gate so interesting to the Drow? Even the houses of Men's Oberanzen would have little use for my father. No, this is no Drow plot. These absolute nutters, these true souls are behind his abduction. His absence alone will sow chaos in the city. If they were to infect him, he could lead Baldur's Gate to ruin. All the more reason to find him. The Absolute has seized not just my father, but the future of the Sword Coast. Excellent armor. Strange place to find it. Teach us care when we would be reckless. Teach us certainty when we would have doubt. So it is spoken, and so is it done. No one's stopping yet. A ver que me quite roña. Vale, cuidado ahora. Podría robar todos los barriles. Pero bueno, da igual, vamos a pasar por aquí. You spot a man crouching between the shelves, just as he spots you. Bugger! Espera, escucha. Uy, no voy a volar por los aires, no señor. Ahora sí, vale. He freezes, waiting on your next word. Tranquilízate, no he venido a buscar pelea. No, si aún volaré por los aires. Oh, helms, dwarfs. I thought you were flaming fist. Well, down you go then. They'll be on us soon, so if you're looking to trade, you'd best be quick. Entrance is hidden behind the wardrobe. Here's the key. Vale, todos estos barriles explosivos estaría bien que los cogiera luego. Más que nada porque
petar a la gente con barriles es una muy buena estrategia de combate. Vale, y aquí escondidos en el guardarropa hay una escalera secreta, que es la que nos lleva al escondite de los Centarim, donde está uno de los mejores arcos del juego, de hecho. Venga, va, súbeme a nivel 4 ya, que estamos ahí a punto. That's far enough. What's your business down here? Answer honestly and maybe we'll kill you clean. Solo quiero comerciar. Trade with what? Your life was ours the moment you walked in here, but maybe I'll let you buy it back. I have a job needs doing. We've disarmed the traps. Come down. Bien. Vale, ya tenemos la subida de nivel disponible. Lo que significa que uno de nuestros personajes, a nivel 4, lo voy a multiclasear también. Estoy pensándome todavía cuál, la verdad. Clérigo podría hacer Astarion que multiclasee con algo, la verdad. Este barril lo quiero. Estos que son de polvo de humo son los que más pupa suelen hacer. Not many can talk their way into a Zentarim outpost. I could use someone with your skills. Interested in a job? Eso depende qué es. Some of our people are missing. More importantly, so is their cargo. Find them. Keep them alive if you can. Failing that, just bring that shipment back. Unopened. Muy bien, lo haré. Good. Backtrack along the road to the east and look for a wagon. Bodies, the usual. Time was. No one dared touch a caravan bearing our colours. Find whoever did this and remind them why. Vale, pues tenemos un paladín de venganza, un clérigo, un guerrero, bárbaro berserker, bárbaro corazón salvaje y brujo. Creo que voy a multiclasear a Karlach. A ver qué sale. Lamps, lads! Sealed lamps! Don't want open flames where we're going. Va a ser bárbaro druida. Una mezcla un poco rara. Pero bueno, es lo que hay. Si me sale druida de las esporas, aún puede que va a hacer alguna mezcla interesante. Esporas. Luna, tierra. Druida de la luna. Bueno, pues ya veremos cómo apaño el Wyll. Pick up the pace! Vale.
Dos truquis nuevos. En este caso voy a optar por helar hasta los huesos, porque hacer que el enemigo no se pueda curar también está bien. Imagen múltiple. Voy a quitar este de aquí, que al final siempre voy a estar haciendo el Eldritch Blast y no me va a hacer falta. Y como conjuro extra voy a poner nube oscuridad. Vale, y mejoramos característica. No, voy a tirar, como tengo la destreza al 16, voy a tirar por armaduras medias. ¿Dónde está el de armaduras medias? Maestro no, ¿cómo era la armadura moderada o algo así? Este es. Vale, obtienes competencia con armaduras medias y escudos medios. Aumentas puntuación de fuerza o destreza en 1 hasta un máximo de 20. Puedo hacer un respec después para que la destreza se quede en 18. Con este más 1 y entrando a la destreza inicial de 17. Solo tendría que bajar un poquito la carisma, que tampoco... También se me va a quedar impar. Sí, voy a hacer eso. Eso lo tendría arreglado cuando juegue el siguiente día. Vale, guerrero 4 nos da una nueva dote. Siendo un guerrero como somos ahora mismo, voy a entrarle a con... ¿Dónde está maestro? En armaduras medias. ¿Qué me das? No. Pesadas. Va, vamos a pesadas. Lo que me da fuerza más 1, que me la deja en 18. Y también nos reduce el daño de ataques no mágicos cuando nos golpeen. Ahora me buscaré una armadura pesada. Vale, a nivel 4 de clérigo, Astarion. Me pongo guardia de cuchillas. Tenemos ahora mismo constitución al 15, pero me voy a poner... ¿Resistente? No. ¿Cómo era? Resiliente, vale. Resiliente de constitución, lo cual me va a venir muy bien para concentrarme en los hechizos que me interesan. Me puede quitar. Esto me vendrá bien dentro de poco. Y vamos a colocar silencio. Vale, y como paladín 4... una subida de destreza sería lo ideal. Sí, vamos a pegarle una subida de destreza. Alerta también nos vendría bien, para que no los sorprendan a todos. Pero bueno, tengo un bárbaro. Vale, heroísmo. Castigo atronador. Esto se queda igual. Muy bien.
Yeah? Únete a mí. Looks like your troops all trooped up. You'll need to send... Soldier. Vale. Tengo que activar una de las dos multiclases, por lo menos, de Karlach. Las dos creo que no se pueden porque el druida se especializa más adelante también. Pero por ahora la voy cambiando ya de clase. I shall be here in thy camp for whenever thou hast. Sigue siendo bárbaro. Entonces, la carisma 0. No me da para subirle. Vale, pues 14, 14, 14, 16. Va a quedar así. ¿O puedo subir algo más? Sí. Una impar en una de estas de aquí abajo. Que no vale para nada. Bueno, luego eso ya lo podré... Le podré dar un meneo más adelante, cuando vea cómo la voy a subir. Cuando obtenga la primera dote. Como bárbaro, percepción fundamental y acción no tanto. Voy a ponerle naturaleza. Druida. Igual tenía que haber puesto esa Leili con sabiduría a tope. Pero bueno. Tú no vas a estar curando. Pongo cosas de utilidad. Y hay que empezar metiendo agua o alguna cosa así. Y el resto... Bárbaro. You're full up. Dismiss someone first. Good. Bueno. Bárbaros. Matón de taberna. Es un... No hay que pensarlo ni dos veces. Un matón de taberna. Más el bufo que da esto. Más el bufo que va a dar un anillo que me voy a comprar o robar. O sea, más el busteo del anillo y de los guantes. Siempre digo bufo, pero es busteo. Vale, justo con esas mejoras yo creo que ya Wyll va a ser la mejor del grupo de largo durante los próximos 3 niveles. Y me queda Wyll por subir de nivel, que lo tenía ahí perdidillo. Lo voy a meter en el grupo para tener algún personaje que pueda hacer algo distinto, más mágico, más enfocado a mágico, porque mi personaje principal, que es brujo, está enfocado a melee.
Rather Sí, que sí. poetic, I think. Únete a mí. I'd be delighted. Though someone else will need to watch the cook pot. Back. Bien. Lost in thought. Y ahora, ¿qué ruta cogemos? ¿La del hechicero o la del brujo? Ambos están especializados ya, porque están ambos especializados desde el nivel 1. Entonces, voy a tirar por el tema de la hechicería. Porque me interesa, primero de todo, escudo. Las metamagias. El conjuro gemelo. Y el conjuro distante. Y voy a tirar por proyectil mágico sobre todo. Tuvimos un puntito más. Eso nos va a dar... Tiendo a coger mucho lo de inmovilizar personas y luego no lo acabo usando. Vale, voy a quitar orbe cromático. Voy a poner... Movilizar persona, porque las moscas. Vale, y así se quedaría. Magia salvaje, venerable anciano. Voy a tirar hechicería hasta nivel 11. Pero creo que estos niveles de brujo... Para mejorar el Eldritch Blast ya veré cómo combino los niveles. Estoy ahí un poco dudoso. Este va a ser más complicado de llevar, creo yo. Bueno, no, Karlach va a ser la más complicada de llevar, sin lugar a dudas. Más que nada por la magia salvaje. Bueno, quedan los personajes así. Ya los tengo todos seteados, los 7. Vamos a parar por hoy. Capítulo siguiente. No sé si voy a ir directamente a por la fortaleza Goblin o si voy a hacer algo en el Underdark. Una u otra. Pero será más de combatir. Será más de combatir. Entre cámaras voy a robar alguna armadura porque ahora mismo, por ejemplo, aquí me vendría mejor ya tener una armadura que tenga un poquito más de algo. De algo, de lo que sea. Y Wyll, por ejemplo, también podría llevar ya una armadura media ahora que es paladín. Que me voy a quitar por ahí, voy a robar 2 armaduras de escamas. Si puede ser de escamas más 1 mejor. Y una vez hecho esto, pues en la siguiente sesión avanzaremos ya más por el tema ofensivo. Lo dejamos por aquí, esperemos que haya sido entretenido. Y yo ya me despido aquí. Así que hasta luego.